Te agradezco muchísimo de entrada ya que te hayas prestado para este asalto a mano armada, ¿vale? A venir a echarle un poquito. Sí. La idea es un poquito comentarte las últimas noticias que hemos estado hablando de economía esta semana y que han saltado estos días, porque claro, aquí nos han surgido un montón de dudas, ¿vale? Con todo el tema de Argentina, con todo el tema de Irlanda, que también ha habido movida en Irlanda. Hoy he estado leyendo cosas con que ha bajado el IPC, ¿puede ser? ¿O ha bajado el Sí. IPC? El dato definitivo de noviembre. Vale. ¿Te puedo empezar preguntando qué significa para mí, o sea, para un trabajador, que baje el IPC? Te digo desde el desconocimiento total de economía. ¿Cómo me dirías tú? Oye, mira, pues que el IPC para ti significa esto, no para macroeconomía. ¿Tú cómo me lo podías decir a mí fácil? ¿Qué significa que baja el Sí, IPC? sí, a ver, pues es muy fácil en verdad. El IPC es simplemente la media de los precios de los productos que se consideran básicos. Entonces, lo que hacen los técnicos del Instituto Nacional de Estadística es ir mirando para una serie de productos que tienen ya delimitados en esa canasta básica, en las que, por cierto, no está la vivienda, que eso es algo específico de España, que no está incluida la vivienda como si no fuese algo básico, cuando en otros países sí está incluido. Y se va mirando pues cada mes cuáles son los precios. Entonces hacen una media y luego vuelven a hacer lo mismo al mes siguiente. Si ha aumentado ese promedio de precios, pues entonces dice el IPC ha aumentado. Así de sencillo, ¿no? Es simplemente una media ponderada, eso sí, de los alimentos básicos, de la energía, de incluso la ropa, ¿vale? Entonces, y otras cosas, pues teléfonos móviles o cámaras, pues eso no incluye, ¿vale? Son productos más avanzados. Vale, la cosa es, ¿por qué en España no se incluye la vivienda, tío? O sea, en otros países de Europa entiendo que sí. Europa, hablo de Europa. Sí, en otros países y sobre todo en Estados Unidos, que es la referencia, ahí se incluye. Y de hecho ahora la inflación en Estados Unidos viene explicada casi todo por la vivienda, por los alquileres. Allí los precios también están aumentando y en España eso no se ve reflejado. O sea, la vivienda que está aumentando todavía, a pesar de que cada vez compran menos por culpa de que los tipos de interés están muy altos, pues a pesar de eso, de que la vivienda sigue aumentando, el IPC eso no lo ve. Solo ve otro tipo de productos que son considerados básicos, pero eso ha sido simplemente algo un consenso, ¿no? En los organismos estadísticos de España, pero no tiene Consenso, mayor explicación que espérate, eso. ¿consenso por quién? ¿Esto es político o esto a nivel económico? Claro, es que esto... No, bueno, a ver, es político y técnico, no, económico no, porque en otros países, como digo, sí se incluye, pero en España no. En España, pues no sé, es que esto viene de hace décadas. Entonces, cuando se empezó a diseñar el IPC, dijeron, la vivienda no la metemos. En otros países tampoco se mete, no es que sea España el único país que no lo hace. Vale. Pero Yo así pensaba es. que era una cosa que a nivel europeo todos tenían que tener la misma estructura, porque entonces no sería justo comparar el IPC de uno y de otro si no incluye otras cosas, otros no, ¿no? Eso lo hacen luego para el IPC armonizado, que eso sí es un indicador que te ofrece la Oficina de Estadísticas Europea. Es así, entonces en nuestro IPC no es el mismo que el IPC armonizado, pero aún así en ese indicador tampoco está la vivienda. Hostia, tú. Bueno, es que, a ver, aquí hemos hablado muchísimo de vivienda siempre. Y sobre todo por el tema de cómo suben los precios de la vivienda y tal, pero si me dices que no está dentro del IPC, ¿qué índice hay en España de referencia que se incluya la vivienda? ¿Hay alguno? Sí, claro, hay un índice de precio de vivienda que se publicó de hecho la semana pasada, pero está aparte, solo te mide el precio de la vivienda en sí, ¿no? No te Solo está vivienda. incluyendo esa vivienda, ese precio del producto en la canasta básica de alimentos, ¿no? Pero bueno, esto es algo que antes del año 2008 pues era más sangrante porque la vivienda estaba encareciéndose muy rápido, más Vale. rápido que ahora y el IPC pues no lo veía, era ciego frente a eso, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de problemas, claro, que es que el resto de productos también se han encarecido mucho. Aquí me surgen dos dudas que te quiero comentar. Por un lado, la subida, te quiero preguntar si la subida de los precios, tú crees, de la vivienda, hablo de la vivienda, crees que viene por el tema de Airbnb que influye en este tipo de mierdas, ¿vale? Porque habíamos leído noticias de que se está regulando en Cataluña, no sé qué, oh Dios mío, ¿no? Que el periódico El Mundo está completamente en contra, Cataluña, la propia Generalitat saca un informe que dice que eso es horrible, que el regular los Airbnb, Nueva York lo está haciendo, ¿no? Y por otro lado, se me ha olvidado, así que vamos con eso. Es que te iba a decir dos cosas, Pues se me a ha olvidado. ver, Eso. justamente subí un vídeo hace poco en mi canal de YouTube hablando de la vivienda Tu canal de y YouTube es Eduardo Garzón, ¿todo junto o Espinosa, separado? sí. Eduardo Garzón Espinosa Ok, sale lo ahí. digo para que la gente. Bueno, y viene con Spanish Revolution, que lo he dicho antes, pero no lo he dicho cuando tú estabas dentro. Sí. Viene con el canal de Spanish Revolution, porque él en Twitch emite con Spanish Revolution, ¿vale? Así que, gente, porfa, seguidlo en Spanish Revolution también, ¿vale?
Eso es, sí. Que también hay otros programas interesantes Correcto. hablando de medio ambiente, hablando de política. Yo hablo de economía. Efectivamente. Y bueno, lo que decías es muy interesante porque no nos encontramos en la misma situación que antes del año 2008. No sé si os acordáis, un volumen de compra-venta de viviendas tremendo, con mucho crédito hipotecario detrás y mucha construcción también de vivienda. Ahora no se construye apenas vivienda. Se sigue construyendo, pero nada que ver con lo que ocurría antes del año 2008. Entonces, claro, hay un mismo stock de viviendas y al mismo tiempo pues hay mucha compra sobre esa vivienda, mucha demanda y eso tiende a elevar el precio. ¿Por qué hay tanta demanda? Pues hay muchos factores. Uno de ellos tiene que ver precisamente con lo que estabas comentando. Hay un negocio muy lucrativo en el alquiler, entonces grandes fondos de inversión compran viviendas, sobre todo en el centro de las ciudades más turísticas, más conocidas, Madrid, Barcelona, en Baleares en general, Málaga, y lo que hace es eso, aumentar el precio de la vivienda. Luego también hay otras inercias como gente que de otros países que tienen mayor nivel de vida en Europa, que pueden teletrabajar a raíz de la pandemia, pues en muchos sectores se permite teletrabajar y hay gente que dice, pues yo me voy a Málaga, por ejemplo, a Valencia, que hacemos mucho mejor clima y tengo menores precios que los que tengo en mi país de origen, que a lo mejor es Dinamarca, donde tengo muchísimo más dinero, ¿no? Entonces eso también ha empujado al alza el precio de la vivienda y también hay otro tipo de factores por ahí, ¿no? Que tienen que ver con fondos de inversión que dicen, bueno, pues yo sigo comprando y luego también con familias que dicen, oye, pues yo compro una vivienda y lo tengo como un activo, en el momento que yo pueda tener problemas, pues lo vendo y así obtengo un dinerillo, ¿no? Es como una forma de ahorrar. Entonces hay una lógica muy de España, ¿no? Una cultura española que es, oye, yo mis ahorros en vivienda. De hecho, el 70 y pico % de todo el patrimonio de los españoles está materializado en vivienda, ¿70? o en garajes, o en algún tipo de solares, ¿vale? Pero no en dinero contantisonante, no en cuentas de ahorro. Entonces es también algo típicamente español, algo idiosincrático que explica que aquí los precios de la vivienda suban. Pero están subiendo en todos los sitios, ¿eh? Y tiene que ver más, y acabo con esto, con esos fondos de inversión que están forrados. Están forrados porque desde el año 2010, con la idea de intentar combatir la crisis económica y financiera de aquel año, los bancos centrales crearon muchísimo dinero y ese dinero era para comprar activos privados a estos fondos de inversión, entre otras cosas. Entonces les dieron dinero gratis, por así decirlo. Y claro, mucho dinero ahí líquido, disponible. ¿Pues qué le hicieron? Pues invertirlo también en vivienda, ¿no? Que es una forma de hacer dinero fácil, porque montar una empresa es mucho más complicado. Tienes que tener una idea, tienes que encargarte de la logística, de contratar a trabajadores, de pelearte con ellos, de luego tu marketing, pero en cambio comprar una vivienda y luego esperar a que se encarezca para venderla, que es especular, eso es muy fácil. Claro, te iba a preguntar el dato que has dado, el 70% de los ahorros de los españoles está en vivienda. ¿Has dicho 70? Es que me parece monstruoso. Sí, casi el 80%, de hecho. A ver, cambia cada mes, pero sí, entiendo eso se que puede ver en la fluctúa. encuesta de presupuesto de las familias del Banco de España. Pero qué locura es esa. El 80%. Sí. Es algo que tampoco está muy lejos de otros países, porque es que la vivienda suele ser un activo muy seguro. Tú lo tienes ahí y no es como invertir en bolsa, que en cualquier momento puede quebrar. La vivienda sabes que al menos físicamente va a estar ahí, puede que pierda. Sí, pero la gente invierte en vivienda porque sabe que es un negocio tan seguro, que todo el mundo va a necesitar vivienda porque es un bien de primera necesidad. Entonces es como invertir en pan o en harina, ¿no? Entiendo que todo el mundo va a poder... Encima es más vital porque la harina te la puedes traer de Ucrania, pero la vivienda no te la puedes traer de Ucrania, es la que hay aquí. Claro. Entonces, la pregunta que te iba a hacer es, ¿tú crees que eso habría que regularlo por ser un bien de primera necesidad? Porque yo siempre he defendido que hay que regularlo, pero lo mismo me llaman comunista bolivariano, entonces por eso te pregunto. Por supuestísimo. Si es un derecho reconocido en la Constitución, el problema es que se tiene como un bien de mercado, ya lo dijo el ministro Ábalos en su día, ¿no? Sí. La vivienda es un bien de necesidad, un bien básico, pero también es un bien de mercado. Y eso es algo que en verdad se inventó él. La Constitución no viene nada de eso. Ya. Y lo lógico sería regularlo y decir, oye, la vivienda está para vivir. Puedes tener a lo mejor una segunda, una tercera para vacaciones, muy bien, pero lo que no puede ser es hacer negocio con la vivienda. Recordemos, la mayoría son grandes empresas, muchas de ellas extranjeras, que compran vivienda aquí, sobre todo en los sitios bien ubicados. Claro, no se van a los pequeños pueblos. De hecho, eso es también importante. Hay gente que en su día compró una vivienda en la burbuja inmobiliaria en un pueblo por ahí que hoy día no está muy demandado y todavía hoy saldrían perdiendo si vendiesen esa vivienda. Sí. ¿no? Pero en los centros de las ciudades y en las zonas más concurridas, ahí sí. Ahí van las grandes empresas, compran y luego o hacen negocio con el alquiler, que es también una posibilidad, o esperan a que se encarezca para vender otra vez.
A ver, yo cuando hablo de regular siempre pongo el foco, porque siempre hay gente que se ofende con esto, siempre pongo el foco en los grandes especuladores y en las zonas muy tensionadas. Es donde yo pongo el foco primero de la regulación. Digo, vale, yo regularía primero donde la gente está sufriendo. O sea, donde realmente la gente quiere vivir o tiene que vivir porque tiene ahí su arraigo, a la familia, yo qué sé, tío. Y se tiene que pirar porque no tiene forma de encontrar un piso a un precio asequible con los sueldos, como han subido monstruosamente. Madrid y Barcelona son un claro ejemplo, ¿no? Mira, no tenemos que irnos muy lejos para encontrar ejemplos de países en los que esto se hace muy bien, ¿eh? Por ejemplo, en Austria, en Viena, es un ejemplo clarísimo de cómo se le da mucha importancia al derecho a tener una vivienda. Y hay un parque público de vivienda muy potente que permite que casi todo el mundo pueda acceder a la vivienda desde muy jovencito y con muy poco dinero que tiene que pagar en el alquiler. Y luego, si queremos ir ya a un caso más extremo, más potente, sería el de Singapur. En Singapur, como es una ciudad pues que tiene todo limitado por superficie, no se puede seguir extendiendo, pues eso, toda la propiedad es del Estado, toda la propiedad. Que Singapur a veces se pone como ejemplo de país liberal, de políticas liberales, como las que ahora quiere y está haciendo Milei y tal, pues no tiene nada que ver, al menos en el tema de la propiedad, porque la tierra es toda pública y lo que hace el Estado es permitir que la gente pueda vivir ahí, o sea, prestarle el espacio para que puedan vivir. Entonces así se puede gestionar de una forma mucho más social, que simplemente dejando que, venga, el libre mercado y claro, quien tiene dinero pues puede comprar y vender, pero quien no tiene nada pues se queda fuera. Claro. Pero ha dicho Viena, ¿no? Ha dicho Singapur y Viena. Sí. Pero Viena, ¿cómo lo hace? Porque promueve que las constructoras cuando construyen vivienda privada hagan pública también al 50-50 o algo así, o cómo va el rollo, ¿lo sabes? Hombre, el detalle en particular no, pero vale. sí que tiene un parque público de vivienda muy amplio. Entonces yo no sé si eso lo hacen con empresas propias, que no creo, serán más empresas privadas que se contratan a través de licitaciones para que hagan vivienda pública de propiedad del ayuntamiento, de la administración pública, que a su vez se pone luego a disposición de... Pero no como a veces la gente piensa, es un alquiler social para los más necesitados. No, es para todo el mundo. Y no hay distinciones y son viviendas de calidad. Entonces, eso es una política de vivienda que en España falta. Y hace poco se aprobó la ley de vivienda, que claro, estaba muy descafeinada por culpa del Partido Socialista y que encima la mayor parte de las competencias se cedieron por constitución, al fin y al cabo no había otra posibilidad, a las comunidades autónomas que están gobernadas actualmente por el Partido Popular y por Vox, así que muy complicado evidentemente de que eso llegue a buen puerto. No se puede hacer nada prácticamente. Claro, se saca una ley de vivienda. La atención que ahora está a la derecha diciendo los precios del alquiler siguen subiendo y por culpa de la ley de vivienda. Y es como, pero si no se está aplicando, ¿qué me estáis contando? Claro, no se aplica, las comunidades del PP no se aplica. Entonces, ¿por qué sube? En Madrid, ¿no? Sube por culpa de la ley de vivienda, pero si no se está aplicando en tu comunidad, con todo el culo. Manipulación descarada, qué asco, Pero así todo el rato. Es que esto es una risa. A mí me hace gracia porque en el Café de Mongolia vemos primero el periódico El País y luego el periódico El Mundo. Y la misma noticia muchas veces coincide contada de dos perspectivas. Y es muy divertido cuando nos pasan esas cosas, en los días que nos pasan esas cosas, es decir, mira cómo se cuenta en un lado y mira cómo se cuenta en otro. Que no te voy a decir que El País no manipule también, porque es muy gracioso cuando caen todas esas cosas. Es otra visión. Pero es el contrapunto, ¿no? Muy divertido. Y ya si coges, yo qué sé, público a un lado y a veces al otro, ya te ríes mucho, claro. Te iba a preguntar una cosa que ya me he acordado de lo que te iba a preguntar antes, y es, el otro día tuvimos una discusión porque me dijeron lo típicas conversaciones, las discusiones que saltan por el chat, ¿no? Que son enriquecedoras muchas veces. Y te dicen, es que lo que no puede ser es que mis padres compraron una casa en 25 años con un solo sueldo, no sé qué, no sé cuánto, y hoy tengan que estar 40 años con 2 personas, no sé cuánto, no sé qué. Y yo, claro, esa perspectiva, cuando me habla la gente de esa perspectiva, es que el nivel de vida ha empeorado. Pero yo recuerdo haber visto los índices del nivel de vida que en general suben. Evidentemente el nivel de vida va fluctuando, pero en general, en los últimos 50 años, yo qué sé, creo recordar que siempre han subido. Lo que pasa es que la nostalgia nos hace pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Te pregunto a ti, que tú sabes seguro más de esto, ¿tú crees que el nivel de vida va para arriba o va para abajo? Hablo en términos generales a lo largo de las décadas. ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, es que, claro, depende de qué entendamos por nivel de vida, porque si hoy nos centramos en poder comprar un teléfono móvil, poder acceder a internet, tener un portátil, tener incluso un coche, pues eso es mucho más fácil hoy día que hace 50 años, porque hoy día todos estos productos son mucho más baratos, hay muchos más, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de cosas que desde mi punto de vista son más importantes, como tener un empleo estable, que te garantice un sueldo más o menos digno y que puedas acceder a una vivienda,
que fijaos que son cosas súper básicas, entonces hace 50 años estábamos mejor. Pero no solo en España, en cualquier país europeo o occidental. Y esto tiene que ver con un reparto de la riqueza mundial. Hace 50 años los países occidentales eran prácticamente los únicos ricos. Había que sumarle a Australia, Nueva Zelanda y Japón, pero un poquito más, ¿no? Entonces, claro, toda la tarta del planeta se repartía, solo se concentraba en los países ricos, en los occidentales. Sí. Desde hace 50 años en adelante hemos visto cómo han emergido muchos países que se han desarrollado, como China, Corea del Sur, Latinoamérica también, ¿no? Entonces, Oriente Medio. Entonces, ya hay que repartir una tarta del planeta que va creciendo, sí, en términos económicos, pero hay que repartirla entre más agentes económicos. ¿Y qué problema hay en el hecho de repartir? Que las empresas que se pueden deslocalizar, empresas que antes estaban en Estados Unidos, en España, en Europa, porque su negocio estaba aquí y eran sobre todo de industria, pues dijeron, oye, vamos a llevarnos nuestras fábricas a la otra parte del mundo, donde hay que pagar muchos menos salarios, muchos menos impuestos, menos legislación medioambiental, y entonces eso lo que hizo fue desindustrializar nuestros países occidentales y empezar a industrializar de aquella manera aquellos países, ¿no? Entonces, claro, ahora, 50 años más tarde, estamos mucho menos industrializados porque parte de la industria se ha ido al sudeste asiático. Globalización, entiendo. ¿El qué, perdón? Globalización, ¿no? O sea, está describiendo la globalización, ¿no? O sea, básicamente. Globalización, pero la globalización neoliberal que conocemos, porque podríamos tener una globalización súper negativa, claro, y súper ecológica, pero lo que tenemos es que manda el dinero y la empresa decide lo que hace, que le sale más barato estar en Camboya aunque tenga que pagar salarios de mierda y tener a gente esclavizada, pues eso se permite, eso es una locura. Evidentemente eso hace 50 años no ocurría, pues tampoco había posibilidades, pero los estados eran mucho más, ¿cómo decirlo?, mirando hacia su interior y no miraban tanto hacia la otra parte del mundo. Entonces yo creo que la diferencia fundamental es esa, a la que habría que añadir, que va ligada, pues otro fenómeno que se conoce como la financiarización, que es precisamente lo que estamos hablando de lo de la vivienda, ¿no? Que sean las finanzas los que manden, que sean los bancos quienes compren. Los bancos no debería ser su negocio comprar una vivienda y volverla a vender más cara. Ese no es el negocio de un banco, como se entiende un banco normalmente, ¿no? Pero es como la lógica financiera de hacer dinero con dinero lo que ha imperado y se ha permitido que contamine nuestras sociedades y nuestras economías. Entonces eso también nos hace más pobres a la mayoría de la población a cambio de concentrar la riqueza en muy poquitas personas. Y ya por terminar, el neoliberalismo, no podemos olvidarlo, es que desde los años 70 y 80, por culpa de Reagan y de Margaret Thatcher, que en su día ya se habían fijado en el experimento de Pinochet en Chile, pues empezaron a recortar lo público, empezaron a recortar en el sistema de seguridad social, empezaron a bajar sueldos. Y claro, eso lo que hace es empobrecer a la clase media, a la clase trabajadora y beneficiar solo a una minoría que puede hacer negocios dentro de lo privado. Han preguntado por el chat lo que has dicho de globalización ecológica, que si lo puedes desarrollar un poquillo más para ver lo que es eso. Yo no sé si tiene que ver algo con la noticia que ha salido ayer hoy de lo de la COP28 que se ha cerrado con un acuerdo. Ahora sí que lo he comentado porque lo de la COP. Pero está ligado. Globalización ecológica, ¿cómo lo podrías definir para que la gente lo entienda eso? O sea, esto sería algo muy sencillo, es en vez de basar tus relaciones comerciales y diplomáticas entre los países solo mirando el beneficio, porque eso es lo que se hace, vale. Voy a comerciar con China, ¿por qué? Porque me va a salir bien en términos económicos, voy a ingresar más dinero o voy a recabar más productos físicos, ¿no? Uh-huh. Pero en vez de hacer eso, la idea sería, oye, voy a tratar de que el comercio sea justo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Eso se puede hacer. El ejemplo más claro que tenemos recientemente es el de Petro, Gustavo Petro en Colombia ha dicho, oye, mirad, yo tengo aquí una buena parte del Amazonas, os prometo que no voy a tocarlo y esto va a mejorar la salud del planeta a cambio de que me compenséis de alguna forma. Eso es también un acuerdo, pero que no se basa en el beneficio económico puro y duro, sino teniendo en cuenta pues criterios más sociales o ecológicos como es el de igual que el PP con Doñana, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Que el PP con Doñana, ¿no? Exactamente igual. La misma lógica, sí. Voy a cuidar Doñana explotándola a tope y permitiendo pozos ilegales. Yo que como gaditano, tío, ya sabes, esto me está tocando la fibra todo el rato. Me pilla de cerca, yo soy de Málaga. Por eso, que a los andaluces esto nos revienta, porque el PP es que le da igual, tío, todo. Pero bueno. A ver, bueno, entonces sobre el índice de calidad de vida, que esto es una discusión que siempre sale y siempre le digo a la gente, a ver, creo que la nostalgia nos está afectando demasiado al decir es que cualquier cosa del pasado fue mejor. Es verdad que ahora tenemos otras complicaciones, pero es verdad también lo que dicen por el chat, la vida va cambiando, tenemos otras necesidades ahora que no tenían nuestros padres, tú has dicho los teléfonos, los ordenadores, ¿no? Lo entiendo, pero bueno,
Sí que es verdad que la gente lo compara solamente con comprar un piso, 2 personas para un piso y encima de mierda y en 40 años ¿sabes? Con una variable. Pues joder. Sí, sí, ahí estamos mucho peor. Está claro. Entonces, bueno, ahora vamos a saltar al tema caliente que la gente pues quiere que hables de eso, ¿vale? Y es el tema Argentina, ¿vale? El tema Argentina que la gente pues está diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Pero se rompe Argentina o Milei es el nuevo Jesucristo? Yo cuando leí las medidas, que por cierto no sé si las has visto, pero en Twitter hay una quiniela de las promesas incumplidas de Milei. Es muy divertido. Sí, no lo he visto. Ahí está la papeleta de La Libertad Avanza, que es el partido que se presentó Milei. Sí. Y están todas las medidas, ¿vale? En las que él puso, ¿vale? Que iba a hacer. No va a subir el boleto a 700, no va no sé qué, no sé cuánto. Espérate que está entrando una suscripción. Gracias, Merca, tío, por la suscripción. Vamos con el aniversario. Pues están todas las medidas que Milei dijo que iba a hacer o que era mentira que la oposición dijo que iba a hacer. Porque, por ejemplo, no van a bajar los sueldos de los trabajadores, ¿vale? Ese tipo de historias, ¿no? Bueno, pues sí. Hay gente que está tachando, como si fuera una quiniela, todas las cosas que está incumpliendo desde el primer día. Y es muy divertida, tío, la quiniela. Le he dado like en Twitter y tal. Si estáis en Twitter, miráis lo que le he dado like. Y hay gente poniendo la quiniela. Es muy divertida. Empezaríamos con lo de que ha dicho que va... Bueno, lo de devaluar la moneda. ¿Cómo? Yo te pregunto porque no tengo ni idea. ¿Cómo un presidente puede decidir devaluar una moneda de un día para otro? O sea, eso, primero, ¿es posible? Y segundo, ¿tiene sentido? Porque lo mismo sí lo tiene, ¿eh? A ver, empiezo con lo primero que has dicho porque es interesante. Vale. Yo hoy, esta mañana, hace un poquito, he publicado un hilo en Twitch para hablar de las promesas ya incumplidas por el primer paquete de Milei, que son recortes salvajes, además que nos recuerda, cualquiera que tenga un poco de memoria en España, no te estoy diciendo en Argentina que hay que retrotraerse al año 2001 para experimentar algo parecido, pero en España en el año 2012 ganó Rajoy diciendo que iba a bajar los impuestos y ¿qué es lo que hizo el día que llegó al gobierno? Aumentarlos. Claro. Pues Milei ha hecho exactamente lo mismo. Ha aumentado el impuesto país desde el 7,5% al 17,5%. Ha aumentado las retenciones por exportaciones al 15% en casi todos los productos agropecuarios y el de la soja al 30%. Y por además, exportaciones. Un impuesto que se había eliminado, que se había eliminado hace 2 meses, pues lo ha vuelto a recuperar, que va a pagar 1 millón de trabajadores relacionados con el sector bancario. Entonces, está haciendo exactamente lo contrario. De hecho, y relacionado con tu segunda cuestión de la devaluación, Milei prometió una cosa, que era unificar el tipo de cambio, que es decir, voy a dejar como Estado de meterme en la cotización del peso frente al dólar, ¿vale? Y eso no lo ha hecho. Es verdad que ha, entre comillas, sincerado un poco más la cotización del peso, ¿vale? Sí. Porque tú estás haciendo una pregunta muy lógica, que es, oye, desde el Estado se puede hacer esto y se puede hacer para lo que controlas. Es decir, si una empresa argentina pues quiere comprar un producto en el extranjero, necesita dólares. ¿Y cómo los obtiene? Pues tiene muchas formas, pero una de ellas es, oye, voy al Banco Central de Argentina y le pido dólares a cambio de entregarle pesos. Entonces, ¿cuál es el precio al que puedo hacer ese cambio? Eso lo dictamina el Estado argentino. Es un tipo de cambio oficial. Entonces, ese es el tipo de cambio que controla el Banco Central de Argentina. Dice, si tú quieres dólares, yo te los cambio, pero a 400 pesos por cada dólar. Eso era antes de ayer, ¿no? Y ahora va a ser a unos 800 pesos por cada dólar. Claro. Es decir, que los argentinos se han empobrecido de cara al exterior de una forma muy bestial, ¿no? Porque por cada dólar ahora tienen que necesitar mucho más pesos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es el ámbito que controla el Estado argentino, porque luego hay gente desde lo privado que se cambian dólares y pesos entre sí, o van a un mercado financiero paralelo, que en buena medida puede ser ilegal o al menos alegal, y ahí cambian pesos por dólares. ¿Y cómo lo cambian? Pues en torno a 900 o en torno a 1.000 se están cambiando últimamente, ¿no? 1.000 pesos por cada dólar. Entonces, el tipo de cambio que ha fijado Milei es como se aproxima más al de mercado, pero no llega a ser el de mercado, que es lo que él había prometido. Y luego, si eso está bien o mal, pues depende de muchas opciones. Hay gente que defiende que el tipo de cambio se libere y llegue a eso, al que marca el mercado. ¿Cuál es el problema? Y ya lo hemos visto hoy, porque hoy ya estamos viendo gasolineras cerradas en Argentina que no tienen suficientes combustibles. ¿Cuál es el problema? Que claro, si tú buena parte de tus hidrocarburos los tienes que comprar fuera, ¿vale? Y los tienes que comprar en dólares, pero ahora necesitas el doble de pesos argentinos para comprar la misma cantidad de petróleo, te sale mucho más caro. Es casi el doble más caro o el 50% más caro. Entonces, lo que estás consiguiendo así es que tú tengas un problema para comprar petróleo, hidrocarburos y sobre todo luego que el precio
va a aumentar, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Las gasolineras más importantes han aumentado hoy el 37% los combustibles típicos de la gasolinera. Y eso no es una herencia recibida, porque esto es lo que dice Milei y su equipo. No, tenemos una herencia recibida que va a explicar que la inflación suba muchísimo, que por cierto es parte de lo que también nos recuerda Rajoy, ¿no? Que decía la herencia recibida es muy mala y tal. Bueno, pues lo que ocurre en Argentina es que la política adoptada ayer por el equipo de Milei, que las anunció el ministro de Economía, es lo que explica que ya hayan aumentado los combustibles en un 37%. Eso que ha sido la devaluación, por un lado, del peso, y por otro lado, que es que lo mismo que ocurrió aquí en España, que tenemos un descuento para los combustibles y también que hoy día todavía tenemos un descuento para el transporte público, pues eso se lo van a cargar o al menos a reducir. Entonces, claro, te va a salir mucho más caro comprar combustible y también desplazarte en transporte público. Entonces, son medidas, como digo, aplicadas por Milei que lo único que van a hacer es elevar muchísimo la inflación. Y eso, por cierto, ya lo reconocen ellos mismos. O sea, ellos mismos lo dicen, ¿no? Va a aumentar muchísimo la inflación ahora y vamos a tener esta inflación. Pero ellos te lo venden como esto es una medicina que hay que tomarse para poder sobrellevar la enfermedad, ¿no? Te va a doler, pero luego va a merecer la pena. Es una barbaridad, es una barbaridad. A ver, yo estuve este año 2 veces en Argentina, ¿vale? Y sí que vi cómo era el tema del cambio, así en la calle, en las cuevas que le llaman ellos, ¿no? Las cuevas estas, así que me estuvieron explicando cómo iba el tema del dólar. Hay muchos dólares, hay muchos tipos de dólares. Está el dólar oficial, ¿no? Que estaba, cuando yo fui en febrero y fue en mayo, estaba 300, 350, creo que estaba, más o menos, por aquí, estoy tirándome de memoria, ¿vale? Y luego el no oficial, el que se hace una cueva, me acuerdo que lo cambiaban al doble. Y yo explicaba, digo, pero no entiendo, si este está más barato, ¿por qué no? Dice, no, porque ese, para poderlo cambiar, tienes que ir a un banco. El de 300, 350 tienes que ir a un banco. El límite son 200 al mes y tienes que demostrar poder adquisitivo suficientemente alto como para... O sea, estaba como regulado para que no pudieras cambiar mucho dólar. Dólar sí, pero no mucho. Entonces, incentivaba un mercado negro del dólar, el dólar blue, que era la puta hostia, ¿vale? La gente por la calle, tú pasas por Buenos Aires, dólar, euro, dólar, tal, no sé cuánto, cambio, y todo el rato acosándote así, ¿sabes? Entonces, otra... Claro, es que no lo he dicho, pero el tipo de cambio está muy regulado, el oficial, para que solo sea... Lo pueden utilizar las empresas exportadoras e importadoras, que es lo que le interesa a Argentina. Argentina pues, necesita dólares que entren y se los quede en su territorio. Entonces, si tú liberalizas eso, y, bueno, que todo el mundo pueda cambiar aquí el dólar con el peso, entonces todo el mundo lo va a cambiar a dólares. Ese es el miedo que hay, ¿no? Por eso tampoco Milei se atreve a quitar el cepo cambiario y a liberalizar todo esto, porque entonces la gente va a huir del peso rapidísimamente. Más que nada porque Milei ha dicho que quiere dolarizar la economía. Entonces, si dolariza la economía, ¿para qué tienes pesos si sabes que luego no van a existir? Te los quieres quitar lo antes posible, ¿no? Entonces, es un incentivo muy, ¿cómo decirlo? Muy de círculo vicioso, ¿no? Pero has hablado también de impuestos a la exportación y todo el rollo. Yo no lo he entendido bien o me estoy perdiendo algo. Él se define como anarcocapitalista, creo que era. Bueno, sabemos que neoliberal y todo el rollo. Sí. ¿Esto no va en contra de todos los impuestos y cualquier tipo de intervencionismo del Estado en la economía? O sea, me peta la cabeza. ¿Se entiende por algún parte esto o es una incongruencia simplemente y ya está? No, a ver, tiene lógica, evidentemente, pero igual que la lógica de Rajoy. ¿Por qué elevó el IVA Mariano Rajoy? A pesar de que había dicho que no iba a elevar el IVA. Pues porque al final las condiciones casi que le empujaron a ello. Que en realidad no, pero, o sea, podría haber hecho otra cosa. Pero Ya, bueno, al final se come su relato o lo deja apartado y hace lo que no ha prometido, lo contrario de lo que ha prometido. En el caso de Argentina, lo que ocurre es que ahora mismo Argentina tiene un déficit tremendo de dólares. Vale. O sea, Milei quiere dolarizar la economía. ¿Cómo dolarizas la economía? Cierras tu banco central, que es el que emite pesos, y entonces la gente ya puede utilizar o dólares o lo que quiera. Pero claro, va a tener que necesitar cambiar sus pesos por dólares, si no, va a perder todo su patrimonio que tenga en pesos, ¿no? Entonces, para eso necesita Argentina tener dólares, también para comprar productos en el extranjero, también para pagar la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, también para pagar la deuda que tiene con el Banco Popular de China, etcétera, etcétera. Es decir, que Argentina necesita muchos dólares. ¿Cómo los consigue? Pues le pongo un impuesto ¿a quién? A las empresas que ganan dólares. Porque las empresas argentinas que venden carne, por ejemplo, en el extranjero, cobran en dólares. Entonces el Estado dice, si quieres seguir haciendo esta actividad, una parte, hasta el 15%, lo que sea, me lo vas a tener que pagar
en impuestos, ¿vale? O sea, en dólares, que eso es, al fin y al cabo, ese impuesto país, se conoce como impuesto país. Es una cantidad de dólares que tú, de 100 que has ingresado por esas exportaciones, el 17,5% ahora, 17 dólares y pico, se los tienes que pagar al Estado. Así, el Estado va acaparando dólares y va pudiendo hacer pues lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, comprar más productos en el extranjero y al final devolver la deuda, que es lo que quiere hacer Milei también. Pero, es decir, darle prioridad a las cuestiones financieras que a la salud de la gente, ¿no? Y al bienestar de la población. O sea, desde el punto de vista económico, entonces, los impuestos que está poniendo Milei tienen algún sentido. Lo que pasa es que desde el punto de vista de su ideología, no, que es lo que yo me refería un poco. Su ideología va en contra de los impuestos. Entonces, la gente que ha votado a Milei, yo no sé si esto es una palabra muy fuerte, pero debería sentirse engañada porque un neoliberal ponga impuestos. Es una tomadura de pelo. Es que fíjate, es peor, Pablo, porque este impuesto país, que es el que grava las exportaciones, es decir, tú me has vendido algo fuera, pues una parte de esos ingresos que me has obtenido por vender carne en el extranjero, me lo vas a dar a mí, al Estado, ¿no? En dólares. Pues eso lo impuso el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El kirchnerista. Y ese impuesto país ha sido criticado hasta la saciedad por Milei, por todo su equipo, por la derecha, y ahora llegan al gobierno y ¿qué hacen? Aumentarlo desde el 7,5 al 17,5%. Entonces es una tomadura de pelo, pero revela que ese impuesto estaba bien pensado, porque tú necesitas como Estado dólares para todo lo que he dicho. Lo que ocurre es que ellos no querían reconocerlo y lo utilizaban como un ataque. El gobierno kirchnerista lo que está haciendo es intervenir en la economía y tal. No, es que era algo necesario y los hechos lo han demostrado. O sea, me pregunta también por el chat, me pregunta Israel si puedes hablar un poco del acuerdo ese que tenía Argentina con China para pagar la deuda en yuanes. ¿Algún dato más que tengas sobre eso? No sé eso cómo era. A ver, esto es muy sencillo. Argentina necesita dólares, ¿no? Porque es la moneda que se utiliza a nivel internacional para la mayor parte de las transacciones, ¿no? Entonces, China dijo, yo tengo dólares para aburrir. Y es verdad, ¿eh? China es el país que más dólares tiene con muchísima diferencia. Dice, yo te los compro a ti, o sea, perdón, yo te los cedo a ti, te los intercambio a ti, Estado argentino, y tú con eso vas a poder funcionar, y a cambio lo que ocurre es que me vas a tener que pagar pues en yuanes, o esta cantidad de bienes y servicios que nosotros como China y Argentina intercambiamos, me los vas a comprar en yuanes en vez de en dólares. Entonces le estamos restando hegemonía al dólar. Claro. Porque el dólar es fuerte porque todo el mundo lo utiliza en las relaciones internacionales. Si de pronto empiezan a aparecer países que dicen, oye, yo en vez de dólares acepto mi propia moneda o la moneda de Rusia o la moneda de Sudáfrica o lo que sea, pues entonces debilita el dólar. Por cierto, yo siempre lo cuento, pero en el año 2003 lo que hizo Saddam Hussein en Irak fue decir, yo ahora mi hidrocarburos lo voy a comerciar en otra moneda diferente al dólar. ¿Cuánto tuvo que ver eso con que Estados Unidos se metiera hasta dentro en Irak? Muchísimo, porque sabía que iba a perder la hegemonía o iba a debilitar el dólar. Eso lo está haciendo también Putin con el rublo, que dice, a partir de ahora, como no puedo negociar en dólar, pues voy a hacer fuerte moneda. Creo que leímos aquí una noticia también que hablaba de que los PIGS, no sé si los países PIGS, que querían dejar de usar el dólar para negociar entre ellos, que estaba, bueno, no sé si eran los PIGS, BRICS. Era Brasil. PIGS es Portugal, España, Irlanda y Grecia. Perdón. Italia. BRICS. Y BRICS son Brasil. Rusia, Sudáfrica y no sé qué. China, ¿no? Estará India y China, claro. India y China. Y claro, son economías muy fuertes. Esa es la idea, ¿no? Vamos a dejar de... Es que es absurdo, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, que están al lado, es que se intercambian productos con dólares. Es que no tiene ningún sentido. Por eso ahí en su día nació la idea de vamos a tener al menos una moneda común, no única, como ocurre con el euro, pero al menos común para que las transacciones entre Brasil y Argentina pues sean en una moneda que no sea el dólar, que lo que estamos haciendo es seguir rendidos frente a la hegemonía económica de Estados Unidos. Y eso es lo que también pretende el BRICS, que poco a poco lo está logrando hacer, pero mi opinión es que mientras Estados Unidos pues sea la potencia militar del mundo y te pueda provocar una guerra en cualquier momento, pues entonces en el momento en el que vean que el dólar y su hegemonía peligra, van a liar la parda. No ¿Te hacen un Saddam Hussein? Yo sobre esto tampoco tengo mucha idea, pero quizás lo de Ucrania tiene que ver con eso también, ¿no? Entonces, en el momento en el que Estados Unidos ve peligrar su hegemonía económica y monetaria, dice, te la lío parda. O sea, es como el bully del patio. No te premio porque use mi moneda, pero te castigo si dejas de usarla. En plan, usar mi moneda no te da ningún beneficio, pero dejar de usarla te puede traer muchos prejuicios. Tú verás si quieres las dos rodillas rotas, que esto es muy bonito.
Una buena metáfora, sí. El matón. Es el matón. Es el matón, por eso. Es que estoy leyendo el chat que está por ahí Julián Macías de Pandemia Digital. Buena, Julián. Que dice que. Saludos, Julián. Dice que una de las mayores incongruencias de Milei, ¿no? Dice, es que la herencia de deuda viene precisamente de Caputo, que es el responsable de Miles y de Macri, no sé cuánto. O sea, y a Caputo es el que está ahora con Milei. Es que es increíble, o sea, tenemos declaraciones grabadas de Milei metiéndose y dejando a parir a Caputo, porque fue el presidente del Banco Central de Argentina, también fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Macri, y que fue el que se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, haciendo que Argentina haya llegado a ser el país más endeudado del mundo frente a ese organismo, por encima de Haití, por encima de cualquier otro país subdesarrollado. Entonces, eso lo hizo Caputo. ¿Y qué hace Milei cuando llega al gobierno que se ha liado la manta a la cabeza para criticarle y dejarlo por los suelos? Contratarlo de ministro de Economía. Increíble. Hombre, esto tiene que ver con, pues, es un intercambio de favores, ¿no? Si los de Macri votaron, animaron a sus votantes a votar a Milei en el balotaje, en esa segunda vuelta, Sí. pues ahora dicen, oye, pues ponme a un ministro de mi cuerda. Yo creo que tiene que ver sobre todo con eso. Pero no me digáis que no es hipocresía dura y pura. O sea, se está metiendo con uno diciendo que era el responsable de la quiebra, al menos de la quiebra posible del Banco Central, por endeudarte con el Fondo Monetario Internacional, y ahora resulta que lo pones ahí de ministro. Y fue el que anunció las medidas. Increíble. Pero no creo que le pese ningún voto, porque Milei ha hecho campaña a través de ser un telepredicador evangélico de esto que salía al escenario, ¡viva la libertad!, la motosierra, diciendo, yo estoy aquí porque Jesucristo me ha dicho que me presenta a las elecciones, pero yo no quería, ¿sabes? Y la gente saliendo de los mítines como que sale de un concierto de rock evangelista, ¡ay, Dios mío, lo que he visto ahí, ay, Dios mío! Entonces, claro, yo cuando veo ese... Claro, sí, cuando yo veo... Cuando ha comprado la mayoría de votos, porque no voy a decir todos porque habrá gente que ha votado sin fanatismo, pero cuando compra tanta masa de votos con un mensaje populista y a través del fanatismo, yo es que creo que el éxito de él radica ahí, en que ahora puede hacer lo que quiera y el fanatismo es muy difícil de que lo pierdas. O sea, al final tú sales, haces así y dices, ¡viva la libertad! Y la gente, ¡ha dicho viva la libertad! ¡Un aplauso a este señor con peluca! Y falta a mí me llamó mucho la atención en el discurso pasado, que fue el domingo, que él mismo en su discurso está diciendo, vais a sufrir, va a aumentar la tasa de pobreza, va a aumentar la tasa de desempleo, va a haber más inflación de la que ya hay, que es bestial. Y la gente aplaudiendo a mansalva, que es algo que solo se puede explicar desde el fanatismo. Desde me he creído todo lo que dice como salvador, y sí, que al final, al principio a lo mejor sufrimos mucho, pero nos va a salvar y nos va a sacar de esta, ¿no? Entonces, es curioso porque yo creo que habrá que estudiar con mucho detalle ese éxito que ha tenido Milei en la elección argentina, porque es un outsider de la política, o sea, no estaba en ningún partido político y tal, y dicen muchos que su éxito se ha basado sobre todo en los vídeos cortos verticales de TikTok, Instagram y tal, ¿no? Y que, bueno, poniendo musiquita épica y mensajes muy simplones que todo el mundo entiende, pues se ha ganado a la gente. Claro, en un caldo de cultivo muy determinado, que es que los argentinos llevan mucho tiempo pasándolo mal por culpa de esta inflación acelerada, ¿no? Entonces, claro, y también es que Argentina lleva décadas en una situación en la que no se fían de ningún político, y llega diciendo, yo no soy político y voy a ir contra los políticos. Entonces, bueno, caldo de cultivo perfecto para ese fanatismo, ¿no? Además tiene una masa de gente joven muy grande entre los votantes. Por lo que vienen estadísticas, gente joven a lo bestias, el típico varón, estudiante o que acaba de empezar su época de trabajador y que ha empezado a tener algo de recursos y que ve cómo los impuestos le quitan un trozo y se da cuenta de que los impuestos no sé qué. Claro, le falta por desarrollar esa mente crítica, pero... ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Que quiénes son los que usan las redes sociales, los vídeos en vertical y tal? Pues son los jóvenes. ¿Quiénes son los que no se acuerdan del corralito del año 2001? Que es que, madre mía, la mayor parte de los votantes ahí no habían nacido o eran niños. Claro. Entonces, en el año 2001, hay que recordarlo, fue un corralito tremendo por culpa de semidolarizar, que es lo que quiere hacer Milei. O sea, que estamos hablando de las mismas políticas liberales que se aplicaron en su día, que sí, que bajaron la inflación, eso es cierto, pero destruyeron la economía. O sea, no te sirve de nada bajar la inflación si luego lo que ocurre es que hay mucha más tasa de pobreza, te está generando burbuja inmobiliaria, al final va a haber un corralito que la gente va a perder todo su patrimonio y sus ahorros y va a acabar en el desempleo. O sea, es que es peor el remedio que la enfermedad. Supongo que también Milei lo que habrá hecho por ser coherente es bajar los sueldos de todos los políticos
políticos de su gabinete, ¿no? O sea, todos se lo han bajado a lo bestia, ¿no? Eso o no. Me he perdido esa noticia. En realidad, ahí está siendo coherente, porque ha reducido el número de ministerios de 18 a 9, ha reducido un montón de secretarías de Estado, no sé si son ciento y pico que ha reducido, y ha dejado de contratar la publicidad al menos durante un año. Es decir, eso sí es acorde a su discurso. ¿Cuál es el problema? Que uno, eso no ahorra casi nada, porque aunque nosotros hablemos millones de pesos y tal, no, eso es muy poquito dinero en comparación con todo el gasto público de un país, que el gasto de pagar eso, ese gasto político es insignificante en comparación con el gasto en pensiones, con el gasto en sanidad, con el gasto en educación, ¿no? Entonces, no está ahorrando mucho. ¿Y cuál es el problema? Que está quitándole todas las herramientas al Estado para luego poder hacer cualquier cosa. Fijaos que Milei anunció hace poco que va a duplicar las ayudas a la familia y a la compra de alimentos va a aumentarlo en un 50%. ¿Por qué? Porque no es tonto, porque sabe que sus políticas van a generar mucho dolor y dice, yo no quiero que la gente más necesitada sufra. Entonces está aumentando o va a aumentar el gasto social por otro lado porque no quiere que le hagan una revolución dentro, ¿no? La gente más necesitada. Pero fijaos, estás bajando sueldo y tal, que eso es irrisorio, y luego cuando quiera poner en práctica pues políticas de estas, de sociales, pues le va a faltar técnicos, porque es que ya no, se está despidiendo un montón y reduciendo un montón la carga ministerial, ¿no? Y el organigrama general. Pero yo es que creo que los fanáticos piensan que es que Milei lo hace todo. Todo. O sea, es que él va ministerio por ministerio y dice, a ver, esto aquí, esto así, señalando con el dedito, y luego lo levanta así y dice, y que no me entere, ¿no? Claro, y que no me entere yo, y que no, o sea, luego dice así, que no me entere yo, y hace así, y se va haciendo así, ¿sabes? O sea, es como un dictador o algo así. Yo creo que la gente que la ha votado, el fanatismo que tiene, dice, no, es que Milei va ahí y lo va a arreglar. Milei va ministerio por ministerio arreglándolo todo, y ya está, no necesita a nadie. Es como, tío, una persona nunca ha llevado ningún país, ni siquiera los dictadores, nunca lleva un país, o sea, es imposible. Si no tienes un gabinete fuerte detrás, no llevas nada. Es imposible. Lo que hablábamos, la gente está necesitada, está desesperada. Le viene alguien que le ofrece la solución. Ya. Encima es muy simple y dice, pues adelante. A ver, eso ha pasado en muchísimos sitios, pero si vamos al caso más extremo fue el de los nazis, ¿no? Pues sí, es verdad. En un momento de gran depresión, votaron a un tío que estaba zumbado a la cabeza, pero le ofrecía una salvación. Creo que Hitler, estuve leyendo una vez, Hitler ofrecía trabajo, ofrecía bajar el paro, ofrecía tal montón de historias. O sea, realmente se presentó con ese programa, pero luego, claro. Es que esto es muy políticamente incorrecto, pero la política económica nazi fue muy potente, en el sentido en el que pusieron toda la maquinaria del Estado en marcha y construyeron un... Es que una guerra da mucho dinero. También dinamiza mucho la actividad económica. Lamentablemente. En lo social y en lo humanitario fueron unos cabrones increíbles, No sé si se te ocurre algún país que tenga una dinámica económica gracias a la guerra, que lleve su economía desde hace décadas gracias a la guerra. No sé si te ocurre algún país poderoso, no sé. Pero ninguno. Estados Unidos, Israel. Ejemplos que ocurren. Por eso te digo, tío. Bueno, lo que has comentado, que las redes sociales son muy potentes. Yo es una cosa que intento divulgar aquí mucho. La gente me pregunta, oye, ¿y estos ajes de la ultraderecha? Así que estamos viendo en Europa y tal, ¿de dónde se vienen? Yo, desde mi perspectiva como streamer, youtuber, estas cosas, siempre digo lo mismo. Digo, tenéis a un montón de chavales y chavalas, sobre todo chavales, ¿vale? Ya no tan chavales, porque ya algunos tienen más de 40 tacos, siendo streamer o youtubers en Andorra, o no en Andorra, pero bueno, viviendo con una calidad de vida económica que te cagas, que se han pasado al bando neoliberal, que están dando la matraca día y noche, y que encima ese cañón mediático de la ultraderecha, ¿no? Encabezado por OK Diario, el PP, Vox, esta gente, los reclutan, los traen a sus programas, los traen no sé qué, para que suelten su mensaje día y noche, día y noche. Esta gente que ya no se informan en los periódicos hace 2 siglos que eran el medio de comunicación de manipulación de masa estupendo, pero hoy en día es TikTok, como tú has dicho. Entonces, los chavales, digo chavales porque sé que mayoritariamente, mayoritariamente sé que son hombres, ¿vale? Pero los chavales y chavalas que ven todo eso, al final ven un vídeo, como tú dices, muy rápido, con música, con los ojos de Milei así en llamas, no sé qué, no sé cuánto, y no tienen un contraste, no tienen una crítica detrás que diga, ay, pero es que esto que ha dicho, ¿vale? Gente, después de ver el vídeo de Milei, mira uno de Edu, de YouTube, porque es que si no, vaya a estar todo manipulado. Claro. ¿Cómo combatimos eso, tío? O sea, ¿cómo realmente evitamos que la gente sea tan fácilmente manipulable? Es complicado, resolver eso, Es muy complicado. Y es verdad que no en todos los países en los que está avanzando mucho la extrema derecha ocurre lo mismo, porque, por ejemplo, la extrema derecha en Francia no tiene nada que ver con el partido de Milei. Absolutamente nada que ver. Es que no son liberales, son todo lo contrario, son proteccionistas, son anti-Unión Europea.
por supuesto, xenófobos y racistas y tal, pero al menos en términos económicos tiene una lógica detrás de ayudar a los suyos, a los pobres, que sean suyos, ¿no? De franceses de pura cepa y tal, pero Sí. es una lógica diferente a la de, por ejemplo, Milei, ¿no? Y hay otras ultraderechas en el norte de Europa que son un poco iguales. Los Países Bajos acaba de ganar una y esos son xenófobos hasta decir basta, pero no son liberales. Entonces, en Vox, en España, lo que tenemos es algo muy raro, porque es un partido franquista, es decir, que por supuesto que son racistas y xenófobos y tal, pero al mismo tiempo no son liberales, como podría ser el partido de Milei, ¿no? Sino que buscan su proteccionismo. Yo analicé el programa electoral de Vox de las últimas elecciones y que son muy proteccionistas. Eso no te lo va a defender Milei. A lo mejor luego lo aplica porque lo necesita, pero no te lo va a defender. Entonces es verdad que la ultraderecha es muy variada y los métodos comunicativos que utilizan suelen ser parecidos y tienen que ver con las redes sociales. ¿Y cómo se regula eso? Pues yo ni idea, pero evidentemente tiene que haber alguna ley de medios que yo qué sé, que al menos los que sean bulos muy claros, porque al menos te lo señales. Si hay algo bueno que ha hecho Elon Musk con Twitter, es eso. Las notas a la comunidad. Lo de eso está muy bien. No sé, seguramente se pueda mejorar y tal, pero eso está muy bien, porque hay bulos tremendos que son muy fácilmente desmontables, que es necesario que la red social te ponga, oye, esto al menos está en cuestión. Pero Elon Musk lo ha hecho eso con Twitter obligado por la Unión Europea porque han entrado a formar parte de las empresas digitales que son protectores de Internet o guardianes de Internet, o que también está Google, está Amazon, están No varios. Lo sabía. Pero, a ver, que aún así, lo cortés no quita lo valiente. Lo has tenido que hacer porque te han obligado, pero, hey, lo has hecho y el primero. Porque Google, por ejemplo, que me parece muy importante, la cantidad de mierdas que me llegan al teléfono, en el Discover aquí de mierda, todos los bulos y los clickbait asquerosos, o YouTube o no sé qué, y me siguen saliendo, tío. Unas notas de la comunidad debajo de los vídeos de YouTube de gente soltando mierdas, eso te partirías el culo con las notas de la comunidad ahí. Pero bueno. Por lo menos. Pues no sabía lo de Elon Musk y fíjate, para una cosa buena que yo pensaba que había hecho, encima no es suya. A ver, te he dicho que lo cortés no quita lo valiente, o sea, yo qué sé. Vale, pues de esas normativas tendrían, que por cierto, esas normativas se miran con mucho más detalle en China, que sí, con China nos metemos mucho porque viola derechos humanos y tal, pero sí, un detalle sin importancia eso, más avanzados que nosotros. Un detalle sin importancia que viola derechos humanos, pero bueno, podemos pasarlo. A ver, pero, joder, en China. Aquí también se violan los derechos humanos. Si tenemos ahí al lado de Madrid, tenemos gente que no tiene luz. O sea, es que y luego nos metemos con China, pero es que aquí se están violando también los derechos humanos. Bueno, la está violando Ayuso, que ahí ya te voy a puntualizar. Pero bueno. Es verdad. Y bueno, pero lo de Israel. En Israel está habiendo un genocidio. Se están matando a niños. Claro, totalmente. En vez de hacer una revolución, aquí somos cómplices con silencio, ¿no? Por parte de nuestros gobernantes. Entonces. Está claro. A ver, el detalle de China, que también controla el acceso a internet y todo el rollo. Yo fui hace como 10 años ya a China, a Shanghái y todo el rollo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en el teléfono me dejó de funcionar todo lo referente con Google, Android y tal. No podía hablar por WhatsApp, no podía usar Gmail. Me dicen, no, aquí te tienes que instalar WeChat. Y WeChat es la aplicación hegemónica aquí y se usa para todo, hasta para pagar en los locales. O sea, WeChat es como tu aplicación bancaria, de teléfono, de guía, de mapas, de todo, WeChat. Y la controla el gobierno. Entonces tú te instalas WeChat y el gobierno sabe todo lo que tú estás haciendo todo el rato en todos los ámbitos. Era impresionante. Claro, pero eso es muy matizable porque nuestras empresas, Google o aquí, estas que de Amazon, pues Amazon ahora mismo sabe toda esta información, pero... Mi culo es de Amazon, te lo digo ya. Dinero, no lo utiliza para otra cosa. En cambio, el Estado chino lo utiliza para otras cosas. En la pandemia vimos que al menos trató de impedir que hubiese muchísimas muertes, ¿no? Entonces, claro, pues siendo muy autoritario, pero esa era su lógica. Yo recomiendo seguir el canal de Adrián Ruiz, creo que se llama Adrián Ruiz, que es una persona que vive en China, es liberal, es de derecha en lo económico, pero al menos sabe mucho de China y este tipo de cuestiones las lleva muy bien porque te dice, oye, mira, que China sí, tiene toda tu información, pero no le interesa. Tiene toda la información el Estado y en algún momento cuando hay una pandemia la utilizará en favor del bienestar general, pero y sobre todo limita la entrada de información de otras redes como Google y tal porque hay mucha propaganda anti-China. Es que eso es bestial. Le prohibió a Apple vender sus iPhone, creo recordar, esto fue hace una década o algo así, no me acuerdo, pero prohibió a Apple vender sus tal si no le daba control, acceso a la información que recogía Apple. O sea, ¿tú quieres recoger información de mi usuario? Pues me tienes que dar información a mí como gobierno. Al final, Apple, no sé qué acuerdo llegarían, pero cedió porque hay tiendas de Apple allí. O sea, tú vas allí, tienes una tienda de Apple de Shanghái, o sea que algo tuvo que ceder. Y Google creo que no puede porque se ha negado siempre a darle digamos, acceso a una puerta trasera a los servicios de Google al gobierno chino.
esto evidentemente, como tú dices, tiene cosas buenas y cosas malas, pero yo no me fío de que ningún gobierno... Lo que pasa es que, como tú bien dices, el simple hecho de tener un teléfono o usar internet ya está siendo vigilada no por gobiernos, sino por mega empresas, en su mayoría estadounidenses, que sirven al gobierno americano y que Europa no ha parado de multar, recordemos también a esas mega empresas porque ceden sus datos al gobierno americano. Y a terceros que no sabemos, pero bueno. Yo no sé qué prefiero. Hombre, si es un estado autoritario es más difícil, pero si es un estado que más o menos se le puede controlar porque es democrático, yo prefiero que mis datos los tenga un estado a que los tenga empresas privadas, que se lucren A ver, con mi información. yo me fío del gobierno de España, por ejemplo, porque yo sé que no vivimos en un estado represor, tal, pero, por ejemplo, China me cuesta más fiarme por las cosas que escucho de China y porque como trabajo con China y tal, me cuesta un poco más fiarme porque sé que detienen a opositores y porque tienen cadena de muerte para políticos. Entonces, ya digo, es que China lo mismo no es mi país favorito, para esto. Vale, pero vuelvo a lo mismo. Aquí en España se ha metido en la cárcel a gente por rapear contra el rey. Totalmente. Y por ofensa a los sentimientos religiosos. Eso, es decir, que a veces maximizamos lo de China y minimizamos lo de aquí, pero no estamos tan lejos de lo que allí ocurre. Y en la pandemia lo vimos, cuando China empezó a meter a la gente en su casa, qué barbaridad, qué autoritarios son. Y luego al final hicimos aquí exactamente lo mismo y no éramos a ver, yo no quiero minimizar ni lo que se hace en China ni lo que se hace aquí. Me gusta señalar las cosas independientemente y decir esto es esto y no voy a empezar con y tú más, sino simplemente en China se hace eso y estoy en contra. Y en España, evidentemente, todo lo que tú has dicho, totalmente la razón. O sea, que quemar una bandera de España te metan en la cárcel, que rapear contra el rey te metan en la cárcel, o que sonarte los mocos, como hizo este hombre, con la bandera, en un sketch de humor, ¿vale? Vayas a la cárcel. Esto, tío, los sentimientos religiosos, que haya una ley, ¿no? Que es delito contra los sentimientos religiosos. Digo, ¿qué sentimiento religioso es la ley? ¿Qué sentimiento religioso? Porque yo ahora me creo una religión y digo que tú me mires a la cara me va contra mi sentimiento religioso, te pongo una denuncia y la tengo que ganar. El juez me tiene que dar la razón. Porque yo he creado una religión, que es lo de todo el cachondeo de lo de los pastafari. ¿Tú has escuchado lo de la iglesia pastafari y todo el rollo? Sí, hombre, claro. Pues los del Australia creo que está. Descubridor de espagueti. Sí. Que hicieron una religión solamente para cachondearse de los derechos legales que tenían la iglesia católica en Australia. Y fundaron la iglesia pastafari, que su dios es el espagueti volador, y tienen que salir en el DNI con un escurridor en la cabeza. Y como no les dejaran, le ponían una demanda al Estado de Australia y la terminaron ganando. Y dice, es que al final han fundado una religión y tenéis que dejarle hacer cualquier cosa, porque si se lo dejamos a los católicos, es extensible a todos los demás porque si no es un agravio comparativo. O sea, fue muy divertido. Estamos tocando todos los palos, ¿eh? La verdad es que sí. Es que ¿sabes lo que pasa, Edu? Que no sé cuándo te voy a enganchar del pescuezo otra vez y estoy aprovechando para... Nada, oye, ya te lo digo aquí, que yo encantado, de participar de vez en cuando y... O sea, yo cuando salgan estos temas, yo te escribo un mensajito y te digo, la semana que viene pásate cuando pueda que charlamos de esto, ¿vale? Sí, siempre que tenga tiempo, yo encantado. Sé que llevamos ya mucho tiempo. Una pregunta última sobre economía y te dices lo que quieras y te dejaría que te vayas. Vale. Es que no hemos tocado el tema de Irlanda, ¿vale? Que solamente una noticia que leí el otro día que decía que Irlanda, pues, lo explico así un poquito para todo el mundo y tú me corriges, ¿vale? Irlanda ha estado todo este tiempo de la Unión Europea haciendo dumping fiscal al resto de países, ¿no? Bajando muchísimo los impuestos, no sé cuánto era, al 12 o al 2 o no sé qué, a las grandes empresas tecnológicas, no sé qué. Al 12. Al 12. Para que se vayan las mega empresas allí, tributen allí, aunque estén trabajando en el resto de países. Entonces, claro, eso es competencia desleal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora leí una noticia que decía que todos estos años haciendo eso estaba pensado para traer beneficios a Irlanda a costa de cobrar muy pocos impuestos, pero se ve que Irlanda ahora mismo tiene problemas económicos y no le está funcionando, o algo así. ¿Has leído algo de esto? Sí. Efectivamente, así es, porque la estrategia de Irlanda no ha sido solo bajar el tipo impositivo del impuesto de sociedades, que eso todo el mundo lo entiende, si la empresa al final paga menos, pues va a ser un incentivo, ¿no?, a irte a Irlanda. Claro, las empresas que puedan irse, porque no todas se pueden ir ni tiene sentido que se desplacen a otro país, pero hay muchas grandes empresas tecnológicas del Reino Unido, de Estados Unidos, hablan el mismo idioma, entonces le viene bien que Irlanda pues tenga más o menos la misma cultura, el mismo idioma, y además que la legislación tributaria irlandesa concede muchas bonificaciones fiscales, no solo bajar el tipo impositivo, sino bonificaciones fiscales a todo lo que tenga que ver con cuestiones tecnológicas. Entonces, pues para contratar a alguien, pues para invertir en innovación y desarrollo, todo eso, bonificaciones. Entonces, las grandes empresas tecnológicas, entre ellas, pues Apple, Amazon, tal, se van a Irlanda y allí lo que hacen es pagar muy poquitos impuestos. ¿Qué es lo que ocurre luego en la contabilidad? El Producto Interior Bruto, que es el indicador que medimos para medir el crecimiento económico, ahí computamos también los beneficios empresariales. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas las empresas que ponen su sede en Irlanda?
contablemente dicen, todos mis beneficios no los estoy obteniendo en Estados Unidos, donde tendría que pagar un montón de impuestos. Los estoy obteniendo en Irlanda. Y tú ponte ahora a demostrar si eso es verdad o no, porque es muy difícil, porque los beneficios no es algo que tú puedas tocar, claro, son simplemente anotaciones contables. Entonces dice, yo los estoy obteniendo en Irlanda y aquí, casualmente, pago muy pocos impuestos, ¿no? Entonces, contablemente se registran todos los beneficios empresariales en Irlanda y el Producto Interior Bruto se calcula sumando los beneficios empresariales. Entonces eso ha hecho que, al menos en términos contables, el Producto Interior Bruto de Irlanda se haya disparado, pero una cosa absolutamente loca que ningún país del mundo ha logrado hacer jamás. Ni siquiera en la Unión Soviética cuando se industrializó rápidamente, ni siquiera ahora China, ¿no? Entonces, eso te desvirtúa las estadísticas, porque tú estás diciendo, ¿cómo de rica es Irlanda? Si te vas a mirar el Producto Interior Bruto, te está dando una imagen absolutamente desvirtuada, porque te dice, son muy ricos, pero no es cierto, claro, porque ese indicador solo te está sumando los beneficios empresariales, o sea, eso es lo que cambia. Si tú te pones a mirar indicadores más fiables, por ejemplo, el consumo de la familia, ¿no? Vale. Oye, si los irlandeses fuesen muy ricos, consumirían mucho más. Claro. Pues vamos a verlo. Pues no, eso estancado, por debajo incluso de países como España. Entonces dices, aquí hay algo que no me cuadra. Lo que ocurre en Irlanda es que es una burbuja. En la zona de Dublín, que es donde están casi todas las tecnologías, pues la gente que trabaja cerca, eso sí está muy bien posicionado, están teniendo salarios muy altos. Luego habría que hablar del estado social de Irlanda, donde la vivienda está absolutamente abandonada, los precios están disparadísimos, la sanidad es privada, ¿vale? Entonces, la gente tiene salarios muy altos, pero luego solo tiene que gastar todo en sanidad privada, en vivienda y tal. Entonces, esa gente está bien posicionada. ¿Pero qué pasa con el resto de Irlanda? Pues que siguen igual de estancados. Recordemos que Irlanda en el año 2008 sufrió una burbuja inmobiliaria como la de España. Fue peor incluso en términos de Producto Interior Bruto y sufrieron prácticamente lo mismo que en España. O sea, nos empobrecimos de golpe. Y eso no ha cambiado mucho en Irlanda, pero te lo intentan vender como un éxito, como un milagro, como el ejemplo liberal. Y acabo con lo siguiente. No puede ser ejemplo de nada. O sea, si ahora España hiciese lo mismo, las empresas que ya están en Irlanda no se vendrían a España. O sea, además que es una estrategia parasitaria. Está obteniendo tus beneficios empresariales de esas empresas y aumentando tu Producto Interior Bruto porque se lo estás quitando a otros países, Estados Unidos, Reino Unido y tal. Entonces, si todo el mundo hiciese lo mismo, pues no funcionaría porque no habría nada que parasitar. Pero es que encima, aunque España diga, voy a hacer lo mismo que Irlanda, que es lo que dicen muchos economistas liberales, pues se comería los mocos. Y exactamente igual que ha hecho Andalucía, porque Madrid bajó el impuesto de patrimonio en el año 2011, ¿vale? Entonces, muchos adinerados se mudaron a Madrid para pagar, y así pagaban otro tipo de impuestos, así que Madrid empezó a recaudar mucho por otros impuestos, IRPF, impuestos especiales, etcétera, etcétera, pero en cambio Andalucía, que lo ha hecho recientemente, no ha logrado nada. ¿Por qué? Pues porque los ricos ya están en Madrid. Claro. No se van a mudar a Andalucía para tener exactamente lo mismo. Pues pasa exactamente lo mismo con Irlanda. Tú puedes hacer la misma estrategia que Irlanda, que las empresas que ya están allí asentadas y tal, no se van a mudar a Madrid solo porque haya bajado un poquito más el impuesto de sociedades. O sea, tío. Bueno, te he prometido que no te iba a retener más. ¿Me dejas que te comente 3 cositas chiquititas? Si no tengo prisa, de verdad. Vale, a ver, yo tampoco, pero me conozco, tío. Y un gaditano con un malagueño hablando. O sea, nos podemos tirar aquí hasta mañana. Me acuerdo que en el cumple de Pandemia Digital, que fue donde nos conocimos, vi un libro tuyo que me voló la cabeza, que fue el de... porque veo detrás tuya que tienes varios, ¿vale? Como buen doctor en economía, tienes varios. Sí. El de la... Sí, o sea, publicidad hay porque a mí me interesa. El del Ayuntamiento de Madrid, tío. El de Si se puede, ¿era? ¿O algo así? Sí, ese... El azul, ¿no? ¿Cómo se llama? Dime el título, porfa. 919 días sí se puede. 919 días. Y ¿puedes contarme brevemente la historia de ese libro? Sí se podía. Porque el lema era sí se puede y al final, en retrospectiva, sí se podía. Okay. Claro, sí se podía. Porque se podía hacer y no se hizo porque no nos dejaron. Pero claro, sí se podía. La historia breve de ese libro, para que la gente tenga un tip de ese libro, por si le interesa. ¿Cuál sería la historia de ese libro? A ver, Carlos Sánchez Mato y yo escribimos ese libro porque estuvimos en el área de Economía y Hacienda durante el gobierno de Manuela Carmena y logramos demostrar con hechos que se pueden aplicar políticas en un ayuntamiento. Es un ayuntamiento muy importante, pero al menos es un ayuntamiento que se puede poner la economía al servicio de la sociedad, al servicio de la gente. Y recortar en ingresos que al final... cabo lo que hacen es lucrar a los empresarios de turno, que normalmente están relacionados con la corrupción, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el libro, explicar qué es lo que hicimos
pues recortar en gasto superfluo, en corrupción y en aumentar los bienes y servicios y las prestaciones sociales y los servicios públicos que necesitaba la gente, ¿no? Al mismo tiempo que reducíamos la deuda del Ayuntamiento de Madrid, estamos impulsando pues un montón de políticas públicas, ¿no? Que no se puede hacer mucho desde un ayuntamiento, todo hay que decirlo, pero eso es un primer ejemplo, claro, antes de llegar al gobierno estatal, pues era algo pues muy simbólico, ¿no? Es decir, antes de 2015 ningún gobierno había llegado de izquierda a un ayuntamiento importante, ¿no? Quizás exceptuando el de Córdoba, pero no un ayuntamiento tan importante como el de Madrid no se había llegado. Entonces no se había podido demostrar en la práctica que ese tipo de políticas se podían hacer. Y acabábamos el libro diciendo, nos echaron, Manuela Carmena nos echó por ser demasiado ambiciosos, por enfrentarnos demasiado en aquel momento al gobierno de Mariano Rajoy, cuyo ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro, ¿no? Entonces, esa sería pues una síntesis del libro, ¿no? ¿En el libro dais ejemplos concretos de recortes que se hicieron? ¿Dais ejemplos concretos? Sí. Ah, qué guay, qué guay. Sí, es que eso me interesa mogollón. Vale, perfecto. Mira, voy a contar uno porque siempre lo cuento y es muy anecdótico y muy llamativo y siempre hace gracia. El Ayuntamiento de Madrid pagaba 2 millones de euros cada año era 1 millón de euros, que sigue siendo muchísimo dinero, 1 millón de euros cada año a las empresas constructoras, que era ACS, Ferrovial, por el mantenimiento de las cámaras de seguridad del túnel de la M30. Cualquiera que haya estado por Madrid sabe que hay un túnel gigantesco en torno a la M30 y allí hay cámaras de seguridad que hay que mantener. Bueno, 1 millón de euros. Nosotros vimos eso y dijimos, ostras, esto es mucho dinero, ¿no? No entendemos de cámaras de seguridad, pero vamos a llamar a un perito que entiende del tema y que nos diga si de verdad esto es un dinero razonable. Sí, voy a peritarlo, básicamente. Claro. Eso es, fue allí a ver las cámaras de seguridad y ¿cuál fue la sorpresa? Que no había cámaras de seguridad. ¡Oh, no, tío! En el contrato había como 100 y pico, ¿vale? Por las que el Ayuntamiento de Madrid pagaba con dinero público a estas empresas privadas, ¿vale? Las de Florentino Pérez, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa cantidad de dinero se entregaba por la cara. En verdad había como 10 o 12 cámaras de seguridad, pero en el papel, en el contrato, se ponía que eran 120 o por ahí. Entonces, claro, a ver, que puede haber algunas, pero 1 millón no es para controlar 12 cámaras, tío, ¿qué me estás contando? Ya. O sea, es que ni siquiera había cámaras. Esto puedes decir, me han inflado el precio, pero es que no había cámaras. Claro. Como dicen por el chat, si no hay cámaras no se rompen. Bien jugado, dice. Hostia, esa es la clave, sí. Esa es la forma de pasar dinero público a tus amigotes en empresas privadas y tener favores comprados y te hago un contrato falso que nadie investiga y a tomar por culo. Y eso es porque pudimos llegar al Ayuntamiento de Madrid para auditar eso. Ana Botella, Gallardón, ¿vale? Toda esa gente empezó a hacer... Y hay barbaridades, o sea, hay así de ejemplos que nosotros sacamos a la luz en ese libro. Pero claro, eso es la política que se hacía antes. No sabemos ahora cómo se hará. Sí, seguramente se tendrá más cuidado después de lo del 15M, pero... Sí. Y no se puede, eso no se llega a denunciar nunca a nadie, el responsable de hacer ese contrato y tal, o no hay forma de... Que esa es otra parte interesante del libro, es como el propio diseño institucional y jurídico al final te está librando, te está salvando a toda esa gente, a los corruptos y a los corruptores, es decir, a los empresarios, cuando ya han pasado un tiempo, ese delito ya ha prescrito. Ya prescrito, claro. No pasa nada. Están siempre muy protegidos frente a la ley. Nosotros lo denunciamos, pero no tenía recorrido, porque ya había pasado mucho tiempo, porque al fin y al cabo los contratos ponían, no, esto se puede hacer y en verdad si hay algún problema no es algo penal. En fin, que está muy atado y bien atado. Pues, tío, me encanta. Es que me quedaría contigo hablando horas nada más que del puto libro, tío. Me cago en la leche. 919 días. Sí se podía. Sí se podía. Es el libro, ¿vale? Podemos un día hablar solo del libro. Es que, claro, es que estas historias son muy jugosas, tío. Y encima, habiendo visto tú los trapos sucios de dentro, esto es tremendamente interesante, pero bueno. Dos preguntas que ya nada tienen que ver con economía. Por un lado, me han dicho por el chat que te pregunte, que esto son lo mismo una troleada, ¿eh? Me han dicho que eres tú muy fan o muy friki del Señor de los Anillos, ¿esto es verdad? ¿O de Tolkien? Sí. ¿Es verdad? Mucho. Yo es que también... Sí, a ver, en verdad soy muy friki de muchas... de muchos universos, ¿no? El de Final Fantasy, el de Star Wars y ¡ole! el de la Tierra Media es uno de ellos, sí. Hostia, Star Wars, tío, también súper... Es que yo tengo un podcast de fricadas también y hablamos de todas estas cosas. Star Wars súper fan también, aquí en el pechito. Y Final Fantasy, pues también. Es que, bueno, son muchas cosas. Entonces, lo que te iba a preguntar es, hablando solamente de Tolkien, pregunta rápida, ¿viste la última serie de Los Anillos de Poder y qué te pareció así? ¿O sí? Una puta basura. Y además que no entiendo, y yo respeto la opinión de la gente, pero no entiendo cómo hay gente que valora esa serie. No sé. Es que artísticamente... cinematográfico. No, Edu, no te paso esa, tío. O sea, no digo la calidad artística, yo claro, digo la narrativa, el guión.
No, eso es una mierda. Y el canon se limpiaron el culo varias veces. Y Tolkien tiene que estar revolviendo en su tumba. Y sus herederos, yo no sé qué no hacen, que no van a quemar las sedes de esta gente. Pero desde el punto de vista artístico, los planos, Sí, la música, claro. los efectos especiales que decías tú, tío, Hombre, ¿cuánto dinero hay ahí? ¿Cuánto dinero hay ahí? Claro, Absurdo. porque gastaron muchísimo dinero, si cualquiera. Además, Pero la eso empezaron es a lo rodar. importante en una serie. Eso No. A ver, lo que pasa es que yo soy de la rama artística un poco, porque yo vengo de diseño gráfico, publicidad, marketing, y me gusta muchísimo el tema artístico, me encanta, ¿vale? Que, por lo visto, tú sabes la curiosidad esta de que empezaron a rodar antes de la pandemia, pero no pudieron seguir porque, claro, entró la pandemia y tuvieron que irse de los decorados y se quedó todo así. Y cuando volvieron a los decorados, habría crecido el musgo, el moho y todas esas cosas, y lo dejaron tal cual para la serie. O sea, estuvieron 2 años o 1 año y medio, no recuerdo, paralizado todo, deteriorándose, y lo dejaron así de deteriorado para precisamente rodar la serie. Fue un detallazo. Les vino muy bien, sí. Sí. Van a hacer la segunda temporada, no sé si te has enterado. Sí, enteré hace tiempo. Pero bueno, ya peor no va a poder ir, así que la veremos, evidentemente. A ver, pero... no quiero soltar spoiler, pero no sé cómo van a reconducir el canon. Voy a dejarlo así. No sé cómo van a reconducirlo porque... No pueden, pero bueno, al menos que no sigan cometiendo barbaridades, ¿no? Que es normal hacer una versión, si eso es normal. Hay películas y series que hacen una versión distinta y que lo mejoran, ¿eh? Por ejemplo, no sé, Sí. The Voice, a mí me parece que está mejorando. The Voice mucho mejor que el cómic. Mucho mejor. Sí, pero luego lo que hace El Señor del Anillo con esa película no es hacer una versión, es inventarse una nueva historia con unos nuevos personajes utilizando los nombres que ya habían en la historia antigua. Entonces, o sea, no me gustó nada. A ver, ni el guión, que había algunos discursos que eran, por ejemplo, Galadriel, estoy muy cabreada, pero ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres que contra Sauron? Porque estoy muy cabreada. Pero esto, ¿qué guión es? Parece que lo ha escrito un niño pequeño. Tengo que reconocerte que la estética y el tono que le dieron a los enanos fue la aproximación más cercana a lo que yo tengo en la cabeza de lo que son los enanos de Tolkien. Porque como Peter Jackson, los enanos le parecían payasos de circo, pues nunca tuve una representación de los enanos chula. Y en el Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos me pareció una mierda, pero ahí digo yo, tío, un ejército de enanos, qué guapo, lo vamos a ver en cine. Y resulta que luego lo vi y dije... No me lo creo, tío. Un ejército de enano tiene que ser una de las cosas más flipantes del mundo, súper poderosísimo. Y claro, eso, bueno. En fin. Y lo último que te voy a preguntar, y ya con esto te prometo que lo abandonamos, es el Tezar, tío. El videojuego que me dijiste ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia detrás con ese videojuego? Porque antes lo he comentado en el chat y todo el mundo, hostia, el Tezar, qué guapo, no sé qué. Y digo, espérate, le voy a preguntar a Edu el Tezar. ¿Qué pasa con el Tezar? Cuéntanos. Pues es que el Tezar no lo conoce casi nadie, pero es un juego muy búlgaro, creo que era. Búlgaro, estudiaba búlgaro. Búlgaro, parecido al Age of Empires, correcto, pero desde mi punto de vista mucho más jugable, mucho más guay, mucho más equilibrado entre las civilizaciones y tal. Y, joder, pues la historia fue que un primo pequeño mío, claro, yo no sé cuántos años tendría, yo tendría 12 o por ahí, un primo pequeño mío se compró el Tezar, lo trajo a casa y lo probé y dije, ostras, qué chulo. Y ahí con mi hermano empezamos a jugar en internet a través del IRC hispano. Hostia, el IRC hispano, chaval, yo estaba en el IRC hispano. Ahí está, en el canal Tezar, y vamos allí, jugamos y joder, me volví un fricazo increíble y gané hasta un campeonato nacional de ese juego en el año 2006. Edu, yo no te he preguntado tu edad, pero yo soy del 83. ¿De qué año estás tú? Yo soy del 88. Ish. Pero bueno, el Tezar ahí te cogió un jovencillo el Tezar entonces, ¿no? Porque será del 98, 99, por ahí. Friki, cuando más tiempo puedes dedicarle a los juegos. Claro. Cuanto más te puedes viciar. ¿Y qué te pasó con el Tezar? ¿Que jugaste mucho hasta qué punto? Pues, bueno, no, simplemente al final, lo que pasa con todos los videojuegos, ¿no? Que llega un momento en que te cansan. Entonces dejé de jugar y también dejé de jugar a otros videojuegos. Pero bueno, en la pandemia retomé, como creo que hicimos casi todo. Retomé el Tezar y seguí jugando y veía que el mundo seguía, porque juega muy poca gente, claro, no es como el Age of Empires. Entonces, que te cuesta encontrar a gente para echar una partida, porque se puede hasta 8 jugadores, pero es muy difícil. Organizamos aquí una partida de Tezar a 8 ahora mismo, Edu. Abrimos chat. Pero, oye, pues mira, es un juego que son dibujitos, ¿sabes? Que es que no tiene ni calidad de gráfico y tal, pero no ha envejecido muy bien, porque tiene una calidad de... Tiene carisma, tío. Tremenda. Tiene carisma, claro. No me aburro. La gente está diciendo que sí, que se apunta. Pablo, ¿o no? Yo conocía al Tezar, pero no lo he jugado porque yo era del Age of Empires y del StarCraft 1. Evidentemente Blizzard y todo el rollo, pero el Tezar... Yo era lo típico, que éramos un grupo de 4 o 5 vecinos, ¿vale? Y yo tenía un juego, lo tenía otro, porque no teníamos dinero para todo, ¿sabes lo que te quiero decir? En aquel momento iba por disquete todo, Edu, tío, claro, o sea que estábamos jodidos.
Entonces, claro, se pirateaba lo que se podía, si no tal, pues, y el Tezar no era el que jugaba yo, pero íbamos luego a un ciber, cuando empezó los fiebres de los ciber, no sé si tú te acuerdas de los ciber, que iba la gente a los cibercafés a jugar, ¿verdad? Sí. Y ahí estaba Claro, estaba el Counter, estaba el Duke Nukem 3D, estaba el Quake 1, estaba el Quake 1, tío, el Tezar, el Age of Empire, y no me acuerdo si el StarCraft en este ciber que yo iba, pero y ahí es donde yo conocí el Tezar, en el ciber, que la gente decía, prueba este, es como el Age of Empire, pero recuerdo que tenía magia y tenía cosas y se me daba como el culo, tío, se me daba como el culo. Es como el Señor de los Anillos, o sea, un ambiente medieval con fantasía y magia. O sea, claro, yo le había cogido el rollo al Age of Empire a los arqueros largos ingleses, ¿sabes? Que disparaban más lejos que el resto y reventaba al resto con eso y yo decía, ya está. En el Tezar también hay y están muy, muy petados, pero se puede contrarrestar. Que es que yo creo que eso es lo que le falta a algunos otros juegos, que... La piedra, papel o tijera, ¿no? Que siempre hay alguien que te reviente. Que quitarle poderes a algunos jugadores porque se han pasado algunos personajes, ¿no? No me digas que juegas al LOL. Jugué mucho al LOL. ¡Dios! ¡Dios! Sí, pero yo jugaba con el... ¿Cómo se llamaba ese? ¿El Feed Stick? No sé, no hay uno que sé... Yo he jugado un poquito, en plan, para probarlo. Me sé algunos personajes y todo el rollo, pero no sé jugar bien ni nada de esto y la gente se cabrea conmigo cuando juego porque soy malísimo. Entonces, pues... Sí, yo jugaba con Morgana, con Leona, con Ziggs. Joder, me acuerdo de los nombres, aunque hace mucho que jugué. Que estuve de Erasmus en el año 2011 en los Países Bajos y en vez de irme de fiesta ahí con mis amigos me ponía a jugar al LOL. Y yo decía, qué barbaridad estoy haciendo, pero... Escúchame, tío, no hay nada más tóxico que la comunidad del LOL, tío. Si tú te crees que te crees hate por hablar de economía y tal, ábrete un canal de LOL, tío, vas a reírte, tío. Estaría guay. Te revienta, es que dices tú, tío, pero ¿cómo puede ser tan tóxico la gente? Y aquí hay niños y niñas pequeños jugando, ¿sabes? Que dices tú, porque la gente se habla así de mal, ¿sabes? Si tengo que quedarme con un juego para jugar con amigos, me quedo con el Counter-Strike, ¿eh? ¿Alguna versión en específico o cualquier Counter-Strike te vale? El de toda la vida. El 1.6 no sé, es el de toda la vida, creo, ¿no? Bueno, es que el Counter-Strike 1.6 creo que era el que yo jugaba. Sí, el 1.6. A ver, es que hay uno que salió como un mod del Half-Life 1, ¿vale? Luego salió el Standalone, que no sé si era el 1.6, la gente me lo recordará. CSGO no, CSGO vino después, gente. CSGO fue el que vino antes después. del... 1.6, que fue el que yo jugué también, creo que fue el 1.6, que era, pues eso, para echarte la risa con los amigos, ahí jugando en equipo. Sí, era la gente jugando, ¿no? Sí, ¿no? Y es de los juegos más jugados en Steam. O sea, el CSGO, ahora ha salido el una jugabilidad increíble. Pues ahora ha salido el 2, Valve ha sacado el Counter-Strike 2. Modifican pocas cosas, pero tío, es de los juegos que tiene, de estos que tienen cientos de miles de jugadores al día, pero a lo putísimo bestia, campeonatos mundiales. Día, ¿no? Pero brutal. Está chulísimo. Brutal. Bueno, Edu, ahora sí te prometí que te dejaba ya, tío. Me ha encantado hablar contigo, te agradezco muchísimo. A mí también, está guay. Te agradezco muchísimo. El Café de Mongolia siempre así. El Café de Mongolia es charlar de noticias, charlar de cositas, un poco así divulgativo, e intentar luchar contra las cuñadadas que escuchamos por ahí, los fake news un poquillo y tal, y reírnos un poco del día a día, que ya... Está muy bien. Ese tipo de formato también más atractivo para gente que no quiere solo llevarse la mano a la cabeza, porque las noticias de política económica son siempre son tristes. Entonces, sí, por eso que ya... Un poco de humor y de entretenimiento. Ya la vida pesa mucho y aquí nos la intentamos tomar un poquito de risa, un poquito de tal, y intentamos tirar para adelante, ¿vale? Pues eso es de lo que trata. Edu, cuando quieras, te invito otra vez a que vengas, ¿eh? Ya sabes, me tienes cuando quieras. En serio, tú, que surja de ti. Que genial, pues va a surgir, ya te aviso que va a surgir, así que vete preparando, va a surgir. Vale, muy bien. Pues nada, Edu, tío, perfecto. Un besote y un abrazo, ¿vale? Enorme. Venga. Muchísimas gracias, crack, nos vemos, ¿vale? Venga, cuídate. ¡Chao! Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.